Hola, hoy les quiero compartir esta receta de tiramisú. Es una receta que se acerca más a las recetas clásicas porque lleva claras batidas y lleva licor. Si ustedes no quieren utilizar licor, pueden utilizar un café mucho más fuerte y si no quieren utilizar claras batidas, la pueden reemplazar por 100 mililitros de crema de leche y la baten hasta antes de llegar a punto chantilly, que significa que tiene que estar batida más o menos hasta la consistencia de una mayonesa. Hay otra cosa y es que a mí me parece muy bonito cómo se ve el tiramisú en vasos individuales, pero si ustedes quieren utilizar un molde rectangular o cuadrado, yo les voy a dar las medidas y utilizan un solo molde en lugar de hacer porciones individuales como yo. Espero que disfruten este video y ahora sí empecemos con la receta. Y este es el licor de café que voy a utilizar para mojar el savoiardi y el coñac que voy a poner en el mascarpone. Si ustedes no beben, entonces utilizan un café más cargado cuando vayan a hacer el sirope. Y esto es justamente lo primero que vamos a hacer para este tiramisú. Toman una cucharada del azúcar que tienen medida para toda la receta, la vamos a mezclar con el licor de café y con un café extra fuerte que esté recién hecho pero que esté frío, y vamos a reservar este sirope. Enseguida mezclamos las yemas con la mayoría del azúcar que tenemos para la receta, menos 2 cucharadas que vamos a utilizar para las claras más adelante. Mezclan vigorosamente como si estuvieran haciendo una mayonesa hasta que las yemas toman algo de volumen, se ponen pálidas como amarillo pastel y ustedes empiezan a ver el fondo del bowl a medida que pasan el mezclador. Solo entonces empiezan a añadir el mascarpone de a cucharadas y asegúrense de que sea a temperatura ambiente para que lo mezclen más fácilmente. Para esto lo sacan de la nevera 10 minutos antes de hacer la receta. Lo mezclamos bien y solamente añadimos la siguiente cucharada cuando no haya grumos en la mezcla. A mitad del mascarpone añaden la vainilla y añaden el coñac. Y esto es totalmente opcional, a mí me gusta ponerle 2 cucharadas de leche a la mezcla para que quede mucho más ligera. Esta es la consistencia que necesitan obtener. Ahora vamos a batir las claras y cuando parezcan espuma de jabón vamos a agregar la mitad del azúcar. Baten unos minutos más hasta que se vean como nubecitas o como algodón y añaden el resto del azúcar. Siguen batiendo hasta que las claras se vean como nieve, se vean mucho más firmes y brillantes, y a mí me gusta ponerles una gotita de limón y sal porque esto las ayuda a que se pongan un poco más firmes. Y ya casi finalizamos la receta. Vamos a mezclar 2 cucharadas de las claras con el mascarpone. Lo hacen doblando el mascarpone sobre las claras, como les enseñé en los videos pasados. Y cuando esta mezcla esté ligera, la vamos a añadir al resto de las claras y seguimos doblando una sobre la otra con movimientos envolventes desde la parte de afuera del bowl hacia la parte de adentro y hacia la parte del centro de una manera muy suave. Y se detienen cuando la mezcla se vea de un solo color. Y ahora viene la mejor parte, vamos a empezar a armar el tiramisú. Como yo estoy haciendo porciones individuales, voy a cortar el savoiardi en 3 o en 2 pedazos. Este es el tipo de emplatado individual que les voy a mostrar. A mí me parece más bonito cómo quedan así, pero es el mismo procedimiento si ustedes utilizan un molde grande rectangular.
Van a tomar el savoiardi y lo van a sumergir en el sirope de café más o menos por unos 4 segundos. No lo dejen más tiempo porque el savoiardi es como una esponjita, entonces si absorbe mucho líquido se va a destruir. Lo ponen en los bordes del vasito para que cuando pongan la mezcla de mascarpone puedan ver las capas bien definidas. Entonces una buena capa de savoiardi primero y luego con la ayuda de una cucharita o de una manga pastelera empiezan a poner la capa de mascarpone. Y un truco para que les quede bien esparcido es llenar primero los bordes del molde que están utilizando, en este caso mi vasito, primero las partes de alrededor del vaso y luego llenan el centro. Y finalizamos con la mezcla de mascarpone. Para que esta capa les quede uniforme y les quede plana, van a golpear el fondo del vasito con un golpe seco, suave contra la mesa. Los vamos a llevar a refrigerar por media hora. Y así se ven de firmes luego de salir de la nevera. Y al momento de servir decoran con lo que quieran, pueden utilizar hierbabuena. A mí me gusta utilizar una mezcla de cacao amargo con café instantáneo y la espolvoreo con la ayuda de un colador. Y con un rallador fino también espolvoreo un chocolate amargo de buena calidad sobre el tiramisú. Ustedes pueden utilizar nueces, hay personas que le ponen solamente cacao y menta, pueden utilizar nueces caramelizadas. Es realmente como a ustedes les parezca, que se vea lindo y que sea rico. A mí me gusta muy simple la verdad, pero pues es cuestión de gustos. Utilicen vasos de vino, vasos de whisky, unos vasos cortos, se ve muy bonito. Así es como quedó mi tiramisú. Este tiramisú les va a durar hasta 3 días, bien tapado con film en la nevera. Es un postre, la verdad, que sencillo de hacer y es demasiado rico. Espero que se animen a hacerlo. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal.